Me llamo Laura, y hasta ayer cargaba con el dolor de que mi suegra, doña Elena, me llamara inútil. No era la primera vez que le oía algo así, pero sí la primera vez que esas palabras resonaban con tanta crueldad, delante de otros, sin ningún cuidado, sin ningún respeto. Me quedé allí, intentando tragarme, intentando sonreír para no mostrar lo herida que estaba, pero por dentro sentía como si alguien me hubiera arrancado un pedazo del corazón. Cualquiera que haya sufrido injusticia en su propia familia sabe lo pesado que es, lo sofocante que es ser menospreciado por la misma persona que debería ofrecer apoyo. Es como si cada palabra llevara un cuchillo invisible, cortando silenciosamente y dejando marcas que nadie ve desde fuera. Siempre intenté ser paciente, siempre prefiriendo el silencio a la confrontación. Quizás por miedo, quizás porque creía que algún día ella vería que no era lo que decía ser. Pero la verdad es que este silencio se convirtió en una prisión. Cada vez que me llamaba vaga, cada vez que me acusaba de no ser digna de su hijo, tragaba saliva y fingía que todo estaba bien. Y en el fondo, cada insulto alimentaba un secreto que yo solo guardaba, algo que podría poner toda la historia patas arriba si se revelaba. Lo que duele no son solo las palabras dichas, sino las mentiras que se inculcan cuando alguien nos define injustamente. Me preguntaba, ¿por qué necesitaba menospreciarme? ¿Por qué tanta crueldad gratuita? Su mirada siempre era de superioridad, como si yo fuera un intruso que nunca merecía estar allí. Y sin embargo, me mantuve firme, aguantando, esperando, sin imaginar jamás que esta historia estaba a punto de tomar un giro tan intenso que ni siquiera yo podría haber previsto. Toda la familia parecía creerle más a ella que a mí. Siempre es así, ¿verdad? Cuando alguien mayor habla, cuando alguien con más influencia se impone, la verdad del otro se desmorona. Miré a mi alrededor y vi miradas de desaprobación, gente que ni siquiera me conocía bien juzgándome como si realmente no valiera nada. Y ahí es cuando la herida se profundiza. No es solo la palabra de mi suegra, es el peso de una mentira que todos sostienen, como si mi voz no valiera nada. Pero había algo que doña Elena desconocía, un secreto que jamás imaginó que yo descubriría, un detalle capaz de destrozar toda su fachada, una verdad enterrada durante años, oculta tras sonrisas falsas, y la imagen de una familia perfecta que intentaba mantener. Sabía que si hablaba, si abría la boca, nada volvería a ser igual. Y por primera vez, comencé a preguntarme si no era hora de revelar esa verdad. Esa noche fue larga. Me quedé allí tumbado, mirando al techo, con la palabra inútil, resonando como si estuviera grabada en la pared. Mi corazón latía a mil, mi mente era un torbellino, y el recuerdo de ese secreto me consumía. Era como si la vida me empujara a un punto sin retorno, mostrándome que no puedo soportar el peso de haber sido agraviado para siempre. Y entonces, al llegar el día siguiente, ocurrió algo inesperado, algo que jamás pensé que presenciaría. La misma mujer que me humilló, que me trató como si no fuera nada, apareció en mi puerta llorando. Sus lágrimas eran prueba de que algo había cambiado, pero lo que realmente la hacía llorar. Ay, esto es algo que debes escuchar con atención, porque fue entonces cuando la verdad empezó a emerger de las sombras. Cuando abrí la puerta y vi a doña Elena, con los ojos rojos y llorando como una niña, mi primera reacción fue de asombro. Aquella mujer que hasta ayer me había llamado inútil delante de todos, ahora estaba allí, implorando ser escuchada. La imagen de ella con el maquillaje corrido, el pelo despeinado y las manos temblorosas, se me quedó grabada en la mente. Era como si el mundo se hubiera puesto patas arriba, pero al mismo tiempo, una parte de mí sentía que era el momento de que las máscaras empezaran a caer. No dije nada de inmediato. Me quedé allí, mirando fijamente, sintiendo el peso de años de injusticia en el pecho. El día anterior aún estaba vívido en mi memoria. La habitación estaba llena de familiares, todos riendo, hasta que decidió señalarme y llamarme inútil. No fue una palabra pronunciada en voz baja, fue lanzada con fuerza, como una sentencia que creía tener derecho a imponer. Vi las miradas, oí las risitas contenidas, percibí su satisfacción al humillarme. No fue solo un insulto, fue un acto calculado para menospreciarme, para reforzar la idea de que yo no era nadie para todos. Es en ese momento que nos damos cuenta de lo diferentes que son las heridas familiares. No sanan fácilmente, porque provienen de quienes deberían protegernos. Lo que ella no sabía era que, incluso mientras me atacaba, ya llevaba dentro una verdad que podía destrozar la imagen perfecta que mantenía. Nunca quise usarla en su contra,
porque creía que la paz era más valiosa que cualquier ajuste de cuentas. Pero escuchar esa palabra, en ese tono, me hizo comprender que el silencio solo me estaba matando por dentro. La transformación que se produjo en mí fue silenciosa, casi imperceptible. No era odio, no era un deseo de venganza pura, era la decisión de no aceptar que me trataran como si no valiera nada. El impacto de este insulto fue mucho mayor de lo que ella podría haber imaginado, no porque creyera en sus palabras, sino porque me liberaron del miedo a hablar. Desde ese momento, supe que ya no podía ocultarme. La mentira que sustentaba su autoridad en la familia estaba a punto de ser expuesta. Era como si todo lo que había plantado en mi contra estuviera a punto de volverse en su contra. Mientras lloraba frente a mi puerta, vi claramente las consecuencias de sus propias decisiones. La gente acostumbrada a manipular y controlar a los demás mediante la crítica y la humillación cree que este poder nunca terminará. Pero hay un límite. Hay un punto en el que la verdad ya no puede ser enterrada, y yo estaba en ese punto. Me tomó de las manos y me rogó que le diera la oportunidad de hablar. Con cada lágrima que caía, recordaba su desprecio, las veces que me hizo sentir invisible, las acusaciones de que no era suficiente para su hijo. Sentí una extraña mezcla de compasión e ira. Compasión porque era doloroso ver a alguien despojado de su propia arrogancia. Ira porque habían sido años de dolor, años en los que me había hecho creer que el problema estaba en mí, cuando en realidad era ella quien guardaba secretos que podían destruirla. Sabía que había una razón para esa escena. La gente como ella no llora sin motivo. Algo había sucedido, algo que aún desconocía, pero que estaba directamente relacionado con el secreto que guardaba. La sensación era clara. La vida le estaba pasando factura. Era como si todas sus malas decisiones se hubieran acumulado, y ahora las consecuencias estuvieran literalmente llamando a su puerta. Ya no se trataba de una venganza silenciosa, se trataba de una transformación. Ya no era la misma persona que permanecía en silencio ante la injusticia. Mi mentalidad había cambiado, y este cambio no llegó porque lo deseara, sino porque me llevó al límite. Y cuando uno llega al límite, surge la valentía. Respiré hondo y la dejé entrar. El silencio que llenaba la habitación era denso, casi sofocante. Intentó hablar entre sollozos, pero no pudo formar frases completas. La observé unos segundos antes de decir nada. Y entonces, con voz firme, pronuncié la primera frase que rompió el muro que nos separaba. Siempre me llamaste inútil, pero nunca te diste cuenta de cuántas mentiras había en tu propia vida. Cuando dije esas palabras, mirando a doña Elena directamente a los ojos, me di cuenta de que algo en su interior se quebró. Fue como si por un instante se hubiera quedado sin aliento, como si la hubiera golpeado algo que nunca esperó oír de mí. Siempre creyó que me quedaría callada, que aceptaría el papel de la culpable, la frágil, la indigna. Pero en ese momento fui yo quien habló con firmeza. No necesité gritar, no necesité ofender, simplemente expuse una parte de la verdad que había intentado ocultar durante años. Y su reacción dejó claro que estaba tocando justo donde estaba su herida más profunda. Mientras temblaba ante mí, recordé las innumerables veces que me habían menospreciado. No era solo lo inútil que había dicho ayer, sino la retahíla de insultos, las comparaciones con otras mujeres, las críticas que parecían pequeñas pero que juntas formaban una pesada cadena. Cada palabra transmitía el mensaje de que nunca sería suficiente. Recordé cumpleaños en los que fingía olvidar mi nombre delante de la familia, almuerzos en los que se esforzaba por aislarme de la conversación, reuniones en las que me miraba con desprecio. Lo llevaba todo dentro, y cada recuerdo ahora ardía como si fuera ayer, pero lo que ella no sabía era que cada humillación me hacía más atento. No solo sufría, sino que observaba, percibía contradicciones, señales, detalles que se le escapaban cuando sentía que tenía el control. Así descubrí la verdad oculta que lo cambiaría todo. No fue casualidad. Fue consecuencia directa de su arrogancia. Quienes se creen intocables siempre dejan huella, y ella la dejó. Ver a esa mujer en mi sala, llorando y suplicando, fue como ver dos versiones de ella a la vez. La que el mundo veía, altiva, orgullosa, siempre con la última palabra, y la que yo veía ahora, frágil, acorralada, desesperada por no perder la máscara. La diferencia era abismal. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia por todos los años que me había robado con sus mentiras. Alivio porque, por fin, ya no tenía que cargar sola con el peso de lo que sabía. Empezó a hablar rápidamente, como si las palabras pudieran borrar lo que había hecho. Dijo que lo sentía, que no quería perder a su familia,
que había actuado mal, pero su arrepentimiento no provenía de un reconocimiento sincero, provenía del miedo. Podía verlo en sus ojos. No se trataba de mí, se trataba de las consecuencias que sabía que enfrentaría si se descubría la verdad. Y yo tenía una opción: seguir ocultándolo para mantener una apariencia de paz, o abrir la herida y exponerlo todo. El impacto de esta decisión me pesó mucho. Sabía que si hablaba, nada volvería a ser igual. La familia se vería obligada a verla tal como era. Su imagen de matriarca ejemplar se desmoronaría. Y eso no era todo. Había documentos, pruebas y detalles que demostraban que la injusticia que me había infligido era solo la punta del iceberg. Lo que había detrás era mucho mayor, algo que ella creía que nunca saldría a la luz. No podía olvidar cómo me habían tratado, cómo me había hecho sentir como una carga, y al mismo tiempo no podía ignorar la oportunidad que se me presentaba. Era como si la vida me hubiera puesto en una encrucijada, mostrándome que era hora de elegir entre seguir silenciada o finalmente recuperar mi voz. Lo que estaba en juego no era solo mi dignidad, sino la verdad que podía transformar toda la dinámica familiar. Sus lágrimas corrían, pero no podían borrar los años de dolor que me había causado. La oí suplicar, prometer cambios, jurar que todo sería diferente. Pero ¿cómo podía creer en sus palabras cuando toda su vida las había usado para herirme? Ya no confiaba en ella. Era demasiado tarde para discursos. Lo que importaba ahora eran las acciones, y sabía que las mías tendrían que ser firmes. Mientras hablaba, sentí que cada recuerdo volvía como un puñetazo en el estómago. La primera vez que me llamó cazafortunas. El día que corrió la voz de que solo estaba con su hijo por conveniencia. Las acusaciones de que ni siquiera servía para mantener la casa en orden. Todo aquello quedó grabado en mí, como cicatrices invisibles que nunca tuvieron oportunidad de sanar. Y ahora, verla de rodillas, suplicando, era la prueba de que la verdad era más fuerte que cualquier mentira. No necesitaba gritar, no necesitaba vengarme cruelmente, solo necesitaba mostrar la verdad. Ese era el objetivo de la transformación. No se trataba de devolver el dolor con la misma moneda, sino de liberarme de la prisión en la que me había atrapado. Mi mentalidad había cambiado, y comprendí que el poder no residía en la venganza, sino en decidir hasta qué punto permitiría que esa historia se siguiera contando de forma errónea. La vi llorar frente a mí, pero en su interior, algo mucho más grave estaba sucediendo. Mientras se desesperaba, no pude evitar pensar en el secreto que había guardado durante meses, el que nunca imaginó que yo conociera. Cada lágrima que caía de su rostro me recordaba que, tras toda su arrogancia, se escondía una mentira aún mayor, una verdad oculta que, de salir a la luz, podría cambiar por completo la percepción que todos tenían de esta mujer. Siempre me trató como si fuera inferior, como si no tuviera voz, como si no valiera nada. Pero lo que no sabía era que, tras mi silencio, albergaba algo que podía destrozar la imagen de perfección que había construido para toda su familia. Con cada palabra que pronunciaba, pidiéndome perdón, rogándome que no la juzgara, sentía el peso de esa información latiendo en mi interior. Era como si la vida me hubiera dado un arma, no para herir, sino para mostrar la verdad de una vez por todas. Sabía que en cuanto revelara lo que había descubierto, nada volvería a ser igual. Su autoridad se convertiría en vergüenza, la confianza de la familia se derrumbaría, y todos comprenderían que, aunque me llamara inútil, era ella quien soportaba la mayor carga oculta. Este secreto tenía el poder de cambiar las cosas, de demostrar que no era yo quien estaba fuera de lugar, sino ella quien vivía en una mentira. Y mientras lloraba frente a mí, solo podía pensar en lo irónica que es la vida. La mujer que había pasado años menospreciándome ahora dependía de mí para evitar que la verdad saliera a la luz. No necesitaba alzar la voz, no necesitaba humillarla, solo necesitaba elegir el momento adecuado. Y ese momento se acercaba cada vez más. Mientras miraba a doña Elena arrodillada ante mí, mi mente se sentía como un campo de batalla. Por un lado, la vieja voz interior me decía que guardara silencio, como siempre. El silencio había sido mi armadura durante años, la forma que encontré para sobrevivir a la injusticia, para soportar cada humillación sin perder la poca paz que me quedaba, tragar saliva con dificultad, agachar la cabeza, fingir que no me dolía tanto. Así aprendí a lidiar con la crueldad con la que me trataba. Pero ahora, esa misma estrategia me asfixiaba. Sabía que si guardaba silencio, solo alimentaría la imagen de mí misma como frágil, como inútil, como ella siempre decía. Por otro lado,
Estaba la verdad que me guardaba para mí, una verdad capaz de poner su mundo patas arriba. Podía hablar, podía exponerlo todo. Solo tenía que abrir la boca y revelar lo que había descubierto, y entonces no quedaría piedra en pie de la máscara que ella había mantenido durante tantos años. El poder estaba allí, en mis manos, y me asustaba. Porque hablar significaba romper de una vez por todas con el papel que me había obligado a desempeñar. Ya no sería yo quien callara, sería yo quien la confrontara, quien le mostrara que, tras la imagen perfecta de familia, se escondía una mentira que ya no cabía en el silencio. Pero consideré las consecuencias. Si lo revelaba todo, toda la familia se vería obligada a afrontar lo oculto. El respeto que tanto exigía se convertiría en desprecio. Las alianzas que mantenía con mentiras se desmoronarían. Y de repente, todos me verían no como una inútil, sino como la única con el valor de hablar. Este cambio parecía tentador, pero a la vez tenía un peso enorme. Sabía que después de esto, no habría vuelta atrás. No sería solo una discusión familiar. Sería un terremoto emocional que cambiaría para siempre la forma en que todos nos veían. Guardar silencio significaba mantener la apariencia de paz, esa falsa armonía que siempre me había asfixiado. Revelar la verdad significaba libertad, pero también guerra, y esta decisión me consumía. El corazón me latía con fuerza, las manos me sudaban y me sentía al borde del colapso. No quería venganza por venganza, pero ya no podía aceptar vivir a la sombra de una mentira. Lo que estaba en juego no era solo mi orgullo herido, sino mi dignidad, la oportunidad de demostrar que nunca fui la persona inútil que ella creía. Esa noche, justo cuando el silencio de la casa empezaba a aliviarme, oí que llamaban fuerte a la puerta. Al principio, pensé que era un error, alguien perdido en la calle, pero pronto reconocí la voz desesperada de doña Elena. Era imposible no reconocer ese grito ronco, lleno de desesperación. Se me congelaron los pies. ¿Cómo era posible que alguien que, apenas unas horas antes, me había humillado delante de todos, ahora estuviera afuera rogando que la dejaran entrar? El contraste era tan marcado que, por un instante, creí estar soñando. Abrí la puerta con cautela, y allí estaba ella, con los ojos rojos, las manos temblorosas, el rostro surcado de lágrimas que parecían no parar de fluir. Doña Elena, la misma mujer que, delante de la familia, me había llamado inútil como si escupiera veneno, ahora estaba destrozada, con la voz entrecortada, implorando ayuda. El impacto de aquella escena fue inmediato. No podía creer lo que veía. Una parte de mí quería cerrar la puerta y dejarla allí, saboreando el desprecio que tantas veces me había obligado a tragar. Pero otra parte se preguntaba qué había pasado para transformarla de tal manera en tan poco tiempo. Me agarró del brazo, como si temiera que saliera corriendo, y me rogó que la escuchara. Repitió mi nombre entre sollozos, como si hubiera olvidado todas las veces que me había tratado como a nadie más. Su voz era irreconocible. No era la voz firme y autoritaria que siempre usaba para silenciarme. Era la voz de alguien que había perdido el control, de alguien que se había dejado llevar por su propio miedo, y esto despertó en mí una sensación extraña, casi contradictoria. La ira y la compasión se mezclaron en mi interior de una forma que no podía explicar. Su corazón latía con fuerza, como si supiera que ese momento era el comienzo de algo mucho mayor. Su desesperación no era gratuita. Había algo detrás, y lo veía en sus ojos, en cómo evitaba mirarme directamente. Quería hablar, pero no sabía por dónde empezar. Cada lágrima parecía una súplica de tiempo, como si retrasar la verdad fuera la única manera de mantener los pies en la tierra. Pero yo ya lo sabía. Nadie se presenta ante la puerta de alguien a quien considera inútil, sin una razón que vaya mucho más allá de las lágrimas. Cuando oí que llamaban insistentemente a la puerta, no me apresuré a abrir. Me quedé allí, con la mano en el pomo, sintiendo el corazón acelerado. Al otro lado, doña Elena sollozaba, llorando a gritos, repitiendo mi nombre como si fuera su único aliento. Pero no me moví. Esta vez no, porque sabía que había algo detrás de esa desesperación, algo mucho más grande de lo que cualquier lágrima podría explicar. Ella no tenía idea de lo que yo ya sabía. Su llanto parecía real, pero para mí era una consecuencia. La consecuencia de malas decisiones, de mentiras mantenidas durante años, de secretos que siempre imaginé que algún día me pasarían factura. No necesitaba imaginar mucho. El motivo de su desesperación estaba directamente relacionado con lo que había callado durante tanto tiempo. Mientras golpeaba con más fuerza, suplicando, recordé el día que encontré los papeles. No fue casualidad. Fue un descuido suyo.
un detalle que había olvidado, como si creyera que nadie se atrevería jamás a cuestionar su versión de los hechos. Lo vi con mis propios ojos. Leí cada línea. Descubrí la verdad que podría destrozar su imagen frente a toda la familia. Y desde ese día, he llevado conmigo la certeza de que no soy la mujer inútil que siempre afirmó ser. Ella seguía llorando, y yo permanecía en silencio, respirando agitadamente. Cada segundo que tardaba en abrir la puerta, aumentaba la tensión, porque sabía que no estaba allí para disculparse de verdad. Estaba allí porque tenía miedo. Miedo de que la verdad finalmente saliera a la luz. Respiré hondo antes de abrir la puerta, y cuando por fin me encontré con doña Elena, sentí que no podía contenerlo más. Sus lágrimas corrían por su rostro como nunca antes las había visto, pero en mi interior ya no había lugar para la compasión. Una verdad clamaba por ser revelada. Empezó a hablar atropelladamente, diciendo que lo sentía, que no quería perder a su familia, que temía las consecuencias, pero no pude soportar escucharla. La interrumpí a media frase y le dije con firmeza: «Sé lo que hiciste». Se quedó paralizada. Su llanto se detuvo un instante, como si hubiera recibido un golpe fuerte. Pude ver en sus ojos el pánico que había intentado ocultar toda su vida. Y luego continué, sin apartar la mirada. Encontré los documentos. Lo vi todo con mis propios ojos. La herencia que debería haberse repartido equitativamente, la manipulaste, la ocultaste, la robaste, les mentiste a todos. Mientras me llamabas inútil, construiste tu imagen sobre la mentira. El silencio que siguió fue sofocante. Intentó negarlo, pero se le quebró la voz. Le describí cada detalle, las firmas falsificadas, las fechas que no coincidían, los nombres tachados. Era imposible negarlo, porque todo estaba allí, en mis manos, demostrando que la justicia nunca estuvo de su lado. Y cuanto más hablaba, más desesperación se apoderaba del rostro de doña Elena. La máscara de mujer fuerte, de matriarca inquebrantable, se desmoronaba ante mis ojos. Fue en ese momento que sentí un punto de inflexión. La misma mujer que me había tratado como si no fuera nada, estaba ahora destrozada, rogándome que no se lo contara al resto de la familia. Me llamó por mi nombre como nunca antes, con la voz cargada de miedo, pero ya no había vuelta atrás. El peso de la injusticia quedó al descubierto, y supe que esa revelación lo cambiaría todo. Doña Elena se desplomó en el sofá de la sala como si hubiera perdido las fuerzas. Sus manos temblaban sin control, y sus ojos, antes tan duros, estaban llorosos, suplicantes. La misma mujer que siempre se había enorgullecido de no pedirle nada a nadie, ahora se aferraba al dobladillo de mi blusa, rogándome que no se lo dijera al resto de la familia. Sus palabras salieron entrecortadas, mezcladas con sollozos, pero una frase permaneció más clara que nunca. «Perdóname. No quería que fuera así». La ironía me atravesó. ¿Cuántas veces le había rogado en silencio que me viera de verdad? ¿Cuántas veces había deseado un mínimo gesto de respeto? Y cada vez me ignoraban, me ridiculizaban o me trataban como una molestia. Ahora, de repente, ella era la que estaba a merced de mi decisión, desesperada porque mantuviera en secreto precisamente lo que demostraba su injusticia. Lo más sorprendente es que no necesité alzar la voz, gritar ni pronunciar discursos incendiarios. La verdad misma ya estaba ante ella como un martillo invisible, destrozando hasta el último vestigio de la arrogancia que había albergado durante tanto tiempo. Con cada detalle que revelaba de los documentos, su desesperación crecía. Era como si estuviera ante un espejo, al que nunca se había atrevido a enfrentarse, obligada a reconocer lo que había hecho, y fue entonces cuando sentí catarsis. La que siempre había permanecido callada, ahora tenía la voz más fuerte en la sala, no por volumen, sino por legitimidad. El poder había cambiado. Ya no era la persona inútil como me había llamado. Era la única con el coraje de decir la verdad. La fuerza no provenía del resentimiento, sino del simple hecho de que la mentira ya no podía sostenerse. Se arrodilló ante mí, llorando como una niña, repitiendo que lo lamentaba, que no quería perderme, que todo lo que hacía era por miedo a perder el control de su familia. Pero era demasiado tarde. Lo roto no podía reconstruirse con disculpas apresuradas. La miré y comprendí que ya no necesitaba venganza. La justicia ya se estaba haciendo allí, al reconocer que la máscara había caído. Me quedé allí, contemplando una escena que jamás imaginé presenciar. Doña Elena, la misma mujer que siempre me había menospreciado, ahora suplicaba perdón, y en ese momento comprendí que mi fuerza no provenía del deseo de vengarme de ella. No fue la venganza lo que me levantó,
Lo que me hizo fuerte fue tener la valentía de afrontar la verdad, aun sabiendo el peso que traería. Fue elegir no callar más, no aceptar que me definiera una mentira que no me pertenecía. Podría haber usado todo eso para herir, para devolver cada humillación con la misma moneda, pero entendí que no lo necesitaba. La justicia no necesitaba mis manos llenas de odio. Se hizo presente cuando la verdad salió a la luz y demostró quién realmente engañaba a todos. Desde ese momento, comprendí que mi vida ya no estaba atada a la etiqueta de inútil. Fui alguien que resistió, que aguantó en silencio hasta el momento oportuno, y que tuvo el coraje de exponer lo que debía ser expuesto. La sensación no era de victoria sobre ella, sino de liberación interior, porque, en el fondo, no solo cargaba con el dolor de sus palabras, cargaba con el peso de años de ser vista como algo que nunca fui, y cuando la verdad salió a la luz, ese peso se desvaneció. Fue como si el suelo que una vez me había atado ahora me diera espacio para caminar con la cabeza en alto. La miré, y aunque vi la desesperación en su rostro, comprendí que era simplemente el resultado natural de las decisiones que había tomado. Y la frase que se me quedó grabada, resonando con más fuerza que cualquier otra, fue simple pero cierta. A veces, quienes nos llaman inútiles, olvidan que la vida tiene una forma de cambiar las cosas,